porque si decimos unifactoriales, ¿a qué hacemos referencia? ¿Cuántas variables dependientes estamos manejando? Si es unifactorial, una. Eso sí lo tenemos claro. Entonces, puede haber tantos como grupos, condiciones, como grupos como condiciones. Y ahí tenemos intergrupos, ¿os acordáis? Y si tuviera solamente un grupo al que se le aplican las distintas intervenciones, tendría diseño intragrupos. Eso sí lo recordáis. Inter, varios grupos, intra, un solo grupo, y le hago las distintas intervenciones. Entonces, ¿cómo se denominan también? Como el diseño de comparación de grupos o de diseños intersujetos. Y se caracterizan en este caso en el intergrupos porque se estudia, por ejemplo, el cambio, ¿no?, que se produce en un factor o variable, ¿vale?, sobre la variable, o sea, el efecto que hace la variable independiente sobre la variable dependiente a través de distintos grupos. Ahí siempre lo que vamos a intentar tener en la medida de lo posible es un grupo experimental al menos y otro de control. ¿Os acordáis que era el que dábamos y le asignábamos el placebo? Entonces, en función de esa técnica de control que nosotros vamos a utilizar, tendremos diseño de grupos aleatorios o diseño de bloques al azar. Y ahora vamos a ir viendo cada uno de estos. Nos quedamos con esta imagen. Ya sabéis que estos gráficos sí que os digo yo que se sirven muy bien, porque si os recuerdo, os acordáis con lo de la varianza total era la varianza sistemática más la varianza de error, y luego teníamos la varianza sistemática y la primaria, bueno, sí, y secundaria. Sí. Entonces, ahora, diseños unifactoriales, tenemos siempre el enfoque de intergrupos, y aquí podemos tener dos grupos, ¿sí? Y ahí podemos, la técnica de control que podemos aplicar es tanto grupos aleatorios como grupos al azar, y luego, si te molesta, ¿qué? Si te molesta frío, no, pero a ver si te vas a poner mal. Y luego, cuando tenemos más de dos grupos, tenemos multigrupo, y ahí lo mismo, podemos aplicar tanto la técnica de grupos aleatorios como el de los grupos al azar, como técnicas de control. Vamos con lo primero, diseños de grupos aleatorios. Ahí lo que vamos a ver cómo la variable independiente va a influir con dos, que serían dos diseños de dos grupos aleatorios, o más niveles, que ahí ya sería un diseño multigrupo. Y puede ser sobre una variable dependiente o sobre más de una variable dependiente. Hay veces que la variable dependiente se puede medir solo después de la aplicación, que dijimos, os acordáis que también comentamos que esto era lo ideal. ¿Por qué? Porque así no había ninguna influencia sobre la medida pretest. Pero hay veces que hay que medirlo antes y después. Ahí tendremos el cuidado pertinente para que no haya ese aprendizaje que os dije que se produce en ese sentido. Vale. Más cosas. Cuando yo tengo dentro del diseño de grupos aleatorios, tenemos, en este caso, ¿puedo no tomar esa medida previa? Pues entonces tendría grupo experimental A, grupo experimental B. El B lo establezco como un grupo de control y que recibe placebo. Por tanto, aquí no aparece la X, ¿lo veis? En la forma de representar. Mientras que, bueno, y aquí sería la medida post. Después de la intervención tendría o sub A o sub B. Cuando yo sí que tengo, en este caso sí que tengo dos grupos, en este caso son los dos experimentales, y me obliga, porque necesito tener una medida pretratamiento, ahí tendré O sub A1 o sub B1. Y a la par, luego aplico el tratamiento, y después que tengo O sub A2 o sub B2. Es decir, tengo pre y post tratamiento, porque lo necesito para el estudio que estoy haciendo. Es la forma de ponerlo. Vale. Vamos a ver el primer caso que hemos visto, solamente con medida post-tratamiento, que ese es el tipo de diseño más elemental que podemos hacer dentro de este tipo. Tenemos un grupo experimental y el otro es el grupo de control, que no le aplicamos el tratamiento, le damos el placebo. Y también ahí se pueden comparar dos valores de la variable independiente. Sus valores siempre tienen que ser distintos de cero. No me paro, porque si no ya no avanzo, a contar ejemplos de esto, pero sé que en el libro vienen muchos ejemplos. Entonces, yo hago más énfasis en que entendáis el tipo de modelo que en contar los ejemplos, ¿de acuerdo? Porque entonces ya es cuando me digo nada. ¿Sí? Vale, si hay alguno que no entendáis, me lo decís. ¿Cómo lo hago? ¿Qué procedimiento sigo? Selecciono claramente una población que es la población sobre la que voy a hacer
el estudio. ¿Y qué tengo que hacer? Elegir una muestra y esa muestra tiene que ser lo más amplia posible, lo más grande posible. ¿Por qué? Porque os acordáis también que por el tipo de estudio puedo tener individuos, puedo tal, y ya veremos también otros aspectos a tener en cuenta. Entonces, si la selección es aleatoria de los individuos que conforman la muestra, mucho mejor, porque luego puedo generalizar y puedo, ¿cómo se llama? Puedo inferir los resultados. Es decir, que me aumentará la validez externa del estudio. ¿Sí? ¿Os acordáis de validez externa, validez interna, validez de probabilidad estadística? ¿Os acordáis? Y validez de constructo. Muy bien. ¿Sí? Vale. Luego, se asignan aleatoriamente los participantes de la muestra a los dos grupos. ¿Os acordáis que había dos tipos? Cuando yo hago la muestra aleatoria, es que la muestra, los individuos están elegidos al azar. Pero luego hay otra forma, que es la asignación aleatoria a los grupos. Es decir, que esos individuos, que pueden haber sido primeramente elegidos al azar o no, luego sí que hago es asignarlos de manera aleatoria a cada uno de los grupos. ¿Sí? Vale. Y entonces ahí lo que vamos a hacer es aplicamos el tratamiento y tomamos la medida de la variable dependiente, tanto en un grupo como en el otro. Comparo resultados. Claro, esos resultados, ¿cómo van a ser más los resultados más válidos, sobre todo más fiables? Porque si realmente la muestra es aleatoria y la asignación es aleatoria, podré utilizar pruebas a nivel estadístico más potentes. Si lo hago así, tendré una mayor validez en el estudio, en los resultados, en este caso, del estudio. ¿Ahí qué tengo que aplicar? Aplicaría pruebas paramétricas. Tenemos como dos grandes bloques de pruebas a nivel estadístico, ahí no vamos a entrar. Es simplemente que lo sepáis. Las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Las pruebas paramétricas, aparte de esas características que tienen que tener los datos de la variable objeto de estudio, tienen que cumplir una serie de condiciones. Aunque tengan esos rasgos de la variable objeto de estudio que sí los cumplen, si luego no cumplen esas condiciones, no puedo aplicar una prueba paramétrica. Tendré que aplicar una prueba no paramétrica. Entonces, tengo una mayor probabilidad de rechazar hipótesis nulas falsas. ¿Sí? Vale. Es menor, pero menor probabilidad es menor probabilidad de cometer error tipo. Entonces, ahí sabemos las conclusiones que sean pertinentes, analizamos los resultados y elaboramos el informe correspondiente y cerraríamos ese estudio. Hasta aquí bien, ¿no? Seguimos. Seguimos en el mismo tipo de diseño, que son de dos grupos aleatorios, pero ahora ¿qué tenemos? Solo con medida pre, o sea, no solo con medida, sino con medida pre-post. Se diferencia del anterior, que se toman dos medidas, antes de la aplicación del tratamiento y después. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La relevancia de esa medida pre-tratamiento para que no afecte a qué? A la validez, ¿no? Con la repetición de las pruebas. Entonces no haya, como aquí aparece, esa contaminación de los datos, porque luego al final puedo ver que sí existen diferencias estadísticamente significativas en los resultados pre y post, ¿vale? ¿En función de qué? No tanto de la influencia de la variable independiente, sino de la contaminación que se ha producido o una parte de ese cambio es debido a la contaminación producida por haber hecho el pre. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Genial. ¿En casa bien? Genial. Muy bien, gracias. Ahora tenemos este otro gráfico. Pasamos ahora a representar gráficamente esto. ¿Y qué tenemos? Nos encontramos con dos grupos, el grupo A y el grupo B, ambos experimentales. Y tengo medida pretratamiento, ¿os acordáis que antes lo hemos visto? O A sub 1 o A sub 2, perdón, o A B, o sub B 2. Y tengo el tratamiento y luego lo que hago es la segunda medida. Perfecto. Si yo quiero ver las diferencias que existen entre esos grupos, las características de esos grupos, lo que voy a hacer es un contraste de medias para muestras independientes. ¿Por qué? Porque esas muestras, en principio, ¿cómo están asignadas? Por tanto, ¿tiene algún tipo de relación? No. O sea, tener no tiene. Ahora vamos a ver la equivalencia, el grado de equivalencia, ¿sí? Para ver luego cómo el tratamiento les afecta, porque si no son equivalentes,
puede deberse en el cambio que esa diferencia que haya entre los dos, entre los resultados de los dos grupos, puede deberse a las características previas que no sean equivalentes. ¿Lo entendemos? Vale, perfecto. Y luego, aplico tratamiento y puedo contrastar la diferencia entre pretratamiento y post, que es lo que siempre digo, un pretest post-test. Ahí que tengo que hacer un contraste de medias para medidas repetidas. ¿Por qué medidas repetidas? Porque son los mismos individuos. Es decir, el individuo 1 le he hecho una medida pretratamiento y una medida post-tratamiento. El individuo 2, lo mismo. Por eso se llama de medidas repetidas. Es que sobre el mismo individuo tienes dos medidas. ¿Vale? Bien. Y luego quiero ver, contrastar si existen diferencias estadísticamente significativas en los resultados tras el tratamiento. ¿Estáis viendo el tipo de estudios que podemos estar haciendo? Aquí, ¿qué tengo que hacer? Otra vez, ¿qué puedo hacer? Un contraste de medias para, otra vez, grupos independientes. Es decir, lo mismo que he hecho aquí, pero con el punto de partida y aquí, al finalizar, el tratamiento. ¿Sí lo vemos? O sea, primero sería una comparativa entre la media del grupo A y del B. Pero no la media, es una prueba de contraste, sí. Que no es la media aritmética directamente calculada, es que hay un contraste, es una prueba estadística de contraste, que está basada en la media aritmética, ¿vale? Vale, para ver si hay una diferencia entre los grupos. Vale, busco esa equivalencia de los grupos. Claro, para comprobar que hay una equivalencia. Claro, porque si no compruebo esa equivalencia, luego las diferencias se pueden ser debidas no a la intervención, sino a la diferencia, sino a la falta de equivalencia de los grupos. Sí lo vemos, ¿no? Genial. ¿En casa bien? Muy bien. Seguimos adelante. Dejamos los diseños de dos grupos aleatorios y pasamos al diseño multigrupo. Aquí, ¿cuántos grupos tengo? Es una extensión del anterior, pero hay 3 o más tratamientos. ¿De acuerdo? Entonces, nos da una información a medida de, pues puede ser lineal, curvilínea, etc. Es decir, que todo está en función de las variables que yo estoy analizando en mi estudio. Esos diferentes grupos que utilizan pueden ser todos como experimentales, se definen también de forma aleatoria, o como control y siempre tienen un tratamiento. Este tipo de diseño puede tener medidas solo post-tratamiento o también, como hemos visto en el caso anterior, pre y post. Lo tenemos igual, pero con más tratamientos. Pero entran ahora en juego otros factores, ya lo veis. Tengo, por ejemplo, 4 grupos. Tengo el grupo A, B, C y D. De los 4, ¿qué hago? Marco 3 que sean experimentales. En este caso, A, B, C y D. ¿Hay medida pretratamiento? No. ¿Qué hago? Tratamiento experimental, A, B, C, ¿de acuerdo? Y al último, el de control de placebo, ¿qué le pongo? Z. ¿Por qué? Porque no le había dado tratamiento. Entonces, aquí ya tomo las medidas pertinentes. ¿Lo hemos entendido? A cada grupo que le estoy aplicando un tratamiento. ¿Lo veis? Es un tratamiento distinto. ¿Sí? Vale. Ahora, hay que tener en cuenta que me puedo encontrar situaciones en las que, hemos dicho, la asignación aleatoria, ¿vale? A esos grupos experimentales, el A, el B, el C, como lo he hecho en este caso, puede quedarse corta, ¿vale? Como procedimiento de control. Es decir, ¿qué buscaba antes con ese contraste de medias que he puesto? Que los dos grupos fueran equivalentes. Vale, entonces si me quedo corta, no garantizo esa equivalencia en estos grupos. Entonces hay una técnica que se llama de bloques homogéneos o técnica de bloqueo, que lo que me permite es garantizar, bueno, en lugar de la técnica de asignación aleatoria, que me permite garantizar esa equivalencia. Vale, seguimos. ¿Cómo es esa variable de bloqueo? ¿Cómo se diferencia? Es una medida pretratamiento que se mide antes de ¿qué? De formar los grupos. Es decir, que yo tengo la muestra que he seleccionado y a partir de ahí ya lo mido. No lo mido una vez que he hecho los grupos. Eso sería antes. De esa forma, ¿vale? ¿Qué voy a poder? Que al asignar a los individuos a los distintos grupos, garantizo la equivalencia. ¿Veis la diferencia que había? O sea, que si la técnica de asignación a los grupos me permite garantizar la equivalencia, perfecto. Que no, ¿qué hago? Mido primeramente
y luego, ¿qué hago? Teniendo en cuenta los valores de esa medición previa, asigno a los grupos para garantizar esa equivalencia. ¿Sí? Pues seguimos. Lo primero que antes hemos hecho, antes hemos comprobado si los grupos son equivalentes. ¿Y ahora qué hacemos? Utilizamos otra estrategia para garantizar de partida que los grupos que hago sean equivalentes. No lo compruebo a posteriori. Es la diferencia. Okay. ¿Ahora sí? Genial. Más. ¿En qué consiste esta técnica de bloqueo? En agrupar a los participantes en subgrupos o bloques. Yo me quedaría más que subgrupos con bloqueo, bloques, ¿vale? En función de los valores de esa variable que denominamos bloqueo. ¿Y cuál es esa variable bloqueo? Es una variable de las que yo califico como que me puede afectar en el estudio. Es decir, una variable extraña, potencialmente contaminadora. ¿Vale? Entonces, con este procedimiento, los individuos que conforman cada uno de los bloques van a ser muy similares entre sí y diferentes a los individuos que participan en otro bloque, ¿vale? Respecto a qué variable, a esa variable bloqueo que me puede afectar en el estudio. Vale. Más cosas. Una vez que ya tengo formados los bloques, asigna aleatoriamente el mismo número de participantes de cada bloque a los grupos. O sea, el bloque que me permite como clasificar a los individuos. Imaginaos que estoy haciendo un estudio en el que pienso que a lo mejor la capacidad de atención de los alumnos puede contaminar el estudio. ¿Qué hago? Les paso, antes de formar ningún grupo, una prueba. Y esa prueba, un test que mida la atención, la capacidad de atención. Analizo los resultados y articulo los que han sacado una puntuación baja, media y alta. Y entonces, esos individuos los distribuyo en función de ese resultado y cada uno de esos grupos, ¿cómo se llaman? Bloques. Y la atención, que es una variable, ¿cómo? ¿Para qué la estoy utilizando? ¿Para construir qué? Equivalente. Claro, pero para construir ¿qué estoy construyendo? Los bloques. Entonces será una variable de bloqueo. ¿Entendemos? Ahora, voy a asignar al grupo A o al grupo B experimental. Esa asignación es aleatoria. Imaginaos, voy a poner un ejemplo muy sencillo, que yo tengo 15 individuos en el bloque A, otros 15 en el B y otros 15 en el C. Y digo, ¿cómo los hago? Aleatoriamente elijo del bloque A, del nivel bajo de atención, 5 y lo pongo en cada uno de mis 3 grupos experimentales. Voy al grupo de atención media y cojo 5 aleatoriamente y lo pongo en cada uno de mis grupos experimentales. Voy al nivel alto de atención y lo pongo en cada uno de mis grupos experimentales. De forma que estoy garantizando ya que esos grupos experimentales, ¿cómo son? Equivalentes. Tienen el mismo número de individuos en función de esa variable bloqueo. ¿Lo hemos entendido? Sí, es como el ejemplo que vimos del nivel de inglés, ¿no? ¿De acuerdo? Más cosas. Ahora, cuando yo estoy diseñando este tipo de bloques aleatorios, esto es muy sencillo, esta clasificación. Pueden ser completos o incompletos. Entonces, en los completos es que cada bloque va a constituir una réplica exacta del experimento y los incompletos que solamente son algunas condiciones de ese experimento. Es así de sencillo, no hay más. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, otro tipo de diseño. Esos serían los diseños ahora unifactoriales intragrupo. ¿En qué consiste? También denominados intrasujetos o diseños de medidas repetidas. Ahí que tenemos. Claramente se caracterizan porque ese mismo grupo de participantes se le aplica que todos los niveles, porque ¿cuántos grupos tenemos en este caso? ¿Cuántos grupos tenemos? Uno, sin dudarlo, porque es intrasujetos. Por eso se llama medidas, porque en el mismo grupo voy a aplicar los distintos tratamientos. Vale. Entonces, ¿y cómo lo voy a aplicar? Uno detrás de otro. Ya podéis estar pensando qué nos puede afectar. Perdón, yo era otro. Ya nos puede afectar simplemente el orden en el que aplico los tratamientos.
Imaginaos que tengo 3 tratamientos. Entonces, puedo aplicarlo a ABC, BCA, CBA, BAC, toda la combinatoria posible, que eso ahora lo veremos cómo se hace. Una de las condiciones que tengo que tener aquí claras es que deben tener como mínimo 2 condiciones experimentales. Entonces, cuando tenemos diseños unifactoriales que habíamos dicho, que tengo una sola variable, pero tengo distintos niveles. Es como tengo lo que estoy explicando. Tengo el mismo individuo y son un tratamiento tras otro. Entonces, aquí puede haber lo que denominamos ese efecto residual, que yo tiendo a llamarle más como aprendizaje, pero da igual, es lo mismo. Es decir, hay veces, perdón, no es en este caso lo que he dicho antes del aprendizaje, disculpad, es un de arrastre, ese efecto residual o de arrastre. ¿Por qué? Porque cuando tú aplicas el tratamiento A, puede, durante el tratamiento B, puedes tener todavía un efecto del tratamiento A. Es que es residual, es lo que significa residual, es esa arrastra una parte de efecto que no es tratamiento A y se acaba, tratamiento B y se acaba. Hay una parte que se puede arrastrar, ¿vale? Eso es a lo que hace referencia esta parte. Entonces, ¿qué tipo de efectos tenemos? Los de orden, que es lo que os he adelantado antes, que son de error progresivo, o los residuales, que son los que se dice el arrastre que os decía, la persistencia que produce la aplicación secuencial de los tratamientos. Entonces, aquí, ¿cuál sería una estrategia intragrupo respecto de ventaja respecto a la intergrupo? Ventajas, que la utilización puede utilizar técnicas de muestras más pequeñas y el control de variables extrañas siempre está más vinculada a las relaciones individuales, ¿vale? ¿Sí? Porque el sujeto, ¿quién es? Intragrupo, ¿quién es? El sujeto siempre es el mismo. Es decir, es el mismo sujeto para el tratamiento A, para el B, para el C. Las diferencias individuales, ¿a qué tipo de varianza están afectando? ¿Gráfico de las varianzas? ¿A qué tipo de varianza? ¿Dónde estaba esa varianza? ¿Es varianza de error? No, es varianza sistemática. ¿Qué tipo de varianza sistemática? ¿Primario o secundario? La parte de arriba o de abajo de la segunda círculo. ¿En casa? ¿Os acordáis? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, estas características, la ventaja te dice, es el control de las variables, sabes que está referenciada a las diferencias individuales. Secundaria. ¿No os acordáis? ¿Sí? Así. ¿Os acordáis? Siempre he dicho el gráfico. Muy bien en casa. Muy bien. ¿Vale? Sigo. No entiendo cuál es la diferencia entre los efectos de orden y los efectos residuales. El orden es porque... Se produce un aprendizaje en ambos, ¿no? No, borra el aprendizaje. El aprendizaje es cuando es pretest por test. ¿Vale? Que te he dicho yo que me he equivocado de expresar. No, pero aquí aparece efectos de orden sí. para provocar aprendizaje. A ver, el orden es... O error progresivo. Claro. El residuo es lo que te queda de efecto del tratamiento anterior cuando inicias el siguiente. Vale. Y el aprendizaje es cuando dices A, B, C. El orden. Aprendes el... Vale, ¿dónde me había quedado? Esto. Inconvenientes. Bueno, por eso, ¿qué hacemos? Mejoramos la varianza sistemática secundaria porque disminuye la varianza error. Pero la varianza sistemática la que disminuye no es la primaria, sino que es la secundaria. ¿Vale? Seguimos. Tranquila, has firmado, ¿no? ¿Qué? Has firmado. Gracias. A ti, hasta luego. Y luego, inconvenientes. Los posibles efectos de la repetición de las pruebas, en concreto, el orden. Eso es el inconveniente, que sí que puede afectar y puede contaminar. ¿De acuerdo? A todo no es nada perfecto. Entonces, desde ahí tenemos que valorar en función del tipo de variables, en función del tipo de estudio que estemos haciendo, las características.
Bien, vamos con la técnica de contrabalanceo. ¿En qué consiste esta técnica de contrabalanceo, equiponderación o reequilibrio? Como decimos, ¿vale? Para lo que vamos a intentar garantizar es aplicar una técnica que me permita mantener constante la parte de error que cometo. No hacer un error progresivo, es decir, progresivo en cuanto al primero el A, el B, el C, ¿vale? ¿Cómo contrabalanceo esto? Entonces, fijaos, aquí en la tabla aparece. Si tengo que controlar el error acumulado. Entonces, controlar el error acumulado para que este error se mantenga constante. ¿Sí? Imaginaos, si el primer tratamiento que yo aplico es el tratamiento A, ¿cuál es el grado de error previo? O sea, progresivo. ¿Arrastra algún error? Si es el primer tratamiento, ¿arrastra algún error? No. Por eso el valor que es 0. ¿Lo veis? Estoy en esta parte de la columna. Si después del A viene el B, ahí damos que ya hay un tratamiento, error progresivo, 1. ¿Lo veis? Vale. Si me voy al C, ahí el error progresivo será 2. ¿Vale? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ir hacia atrás en la aplicación del tratamiento. Aplico otra vez el tratamiento C y el error progresivo será 3. Voy hacia abajo otra vez, voy al tratamiento B, el error progresivo será 4. Voy al tratamiento A, el error progresivo será 5. Si yo os pregunto, ¿cuál es el error progresivo del efecto, o sea, del tratamiento A? ¿Qué sumo? Sumo 0 y 5. Y me da 5. Si yo digo, ¿cuál es el error progresivo del tratamiento B? 1 y 4. Me da 5. ¿Cuál es el grado de error progresivo sumado del efecto C, del tratamiento C? 2 y 3, 5. ¿Qué he conseguido hacer? Que ese error progresivo, ese grado de error progresivo, sea siempre el mismo. ¿Lo entendemos? Entonces, ahí que estamos controlando, que no aumente. Porque si yo, por ejemplo, hago ABC, ABC, el A es el que tendrá menos, porque sumaríamos 0 y 3. El B tendría más, porque sumaríamos 1 y 4. Y el C es el que tendría más, porque sumaríamos 2 y 5. O sea, equiparas el mismo error a todos. Eso es. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿En casa sí? Muy bien, en casa, claro. O sea, que tiene que seguir esa secuencia para que siempre te dé ese margen. Porque vas de primero hacia atrás, pero me da igual el orden. O sea, aquí hemos hecho ABC, como si haces BCA. Eso sí, a la vuelta tienes que seguir el orden contrario. Eso es. ¿Sí? ¿Lo entendemos? En casa también, ¿no? Vale, genial. Gracias. Esto es lo que estamos haciendo. Tengo todo el contrabalanceo intrasujeto, es que todos los participantes hacen doble secuencia, es decir, le aplico el tratamiento A, el tratamiento B, ¿y qué hago? Como contrabalanceo, al revés, tratamiento B, tratamiento A, ¿lo veis? ¿Cuál sería el error del A? 0 más 4, perdón, 4, más 3, ¿lo veis? O sea, estoy en esta diapositiva. Si yo sumo esto, aquí sería el previo 0, ¿no? Y aquí tendría 3, ¿no? Porque hemos dicho 0, 1, 2, 3, ¿no? Aquí estamos en el 0 más 3. Y aquí sería el 1 más 2, 3. ¿Lo veis? Que tengo 4 tratamientos. A, B, C, D, pues luego hacia atrás, B, C, A, B, A, para mantenerlo igual. Aumenta el error, pero lo mantengo constante. Si voy al grupo de estudio que es contrabalanceo intragrupo, ahí tengo un subgrupo al que le aplico el tratamiento en el orden AB y en el otro lo aplicaría en su grupo 2 en el tratamiento BA. Entonces, imaginaos un contrabalanceo intragrupo completo. ¿Qué tendría que hacer?
yo tengo, en este caso, un subgrupo le aplicaría la secuencia ACB, al otro BCA, al otro ABC, así, o sea, veis que es toda la combinatoria distinta. Y aquí me saldrían 6. ¿Por qué es 6? Porque el número de secuencias es igual al factorial del número de condiciones. ¿Cuántas condiciones tiene este tratamiento? 3. A, B, C. ¿Factorial de un número qué es? Ese número multiplicado por los anteriores. Es 3 por 2 por 1. 3 por 2, 6 por 1, 6. ¿Cuántos subgrupos van a salir? 6. ¿Lo entendéis? Que son las posibles combinaciones. Imaginaos que tenemos 4 tratamientos. A, B, C, D. Factorial de 4. 4 por 3, 12 por 2, 24. Por 1, 24. ¿Sí? ¿Cuántos subgrupos necesito? 24. ¿Lo entendemos? O sea, el número de subgrupos viene dado por el número de, el factorial del número de condiciones. Esa sería el contrabalanceo intragrupo. Eso es. Porque solamente tienes un grupo. Tienes que hacer mucho más. De ese grupo tienes que hacer muchos grupos. Por eso que hemos pedido que la muestra como tiene que ser. Equivalente. Grande. Pero, o sea, en el otro que has dicho, porque aquí lo veo claro, pero es, por ejemplo, 4, ¿no? Que sería ABCD por... Es el factorial de 4. Factorial de 4 es 4 por 3, por 2 y por 1. Eso es factorial de 1. O sea, si te digo factorial de 6, 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y te da un número. Entonces, ese ya sabes que es el número de subgrupos. Porque es agotar toda la combinatoria posible. ¿Sí? Vale. Más cosas. Aquí, por ejemplo, hemos dicho que el contrabalanceo intragrupo podría ser completo, como los casos que hemos hecho, o incompleto. Entonces, imaginaos que aquí tenemos número de secuencias posibles. Si tengo 5 tratamientos, pues hago el factorial de 5. 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Me salen 120 subgrupos. 120 subgrupos es una barbaridad. Entonces, ¿qué hago? Selecciono aleatoriamente unos. 5. Pues ahí lo tenéis. El seleccionado aleatoriamente sería esta parte. ¿Sí? ¿Tengo que hacer más secuencias? No, solo una, porque imaginaos 120 secuencias. Y son 5 tratamientos. Si hubiera más, pues más. Entonces, ahí normalmente tiendes a hacerlo incompleto. Porque, ¿y cómo elijo esas? De manera aleatoria. Como coger una parte de la... Claro, tú tendrías ahí toda la combinatoria posible, la 120, y dices, voy a coger la combinatoria aleatoriamente, la décima, la que ocupa el puesto 13, o sea, lo que saques. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Vale. Hasta aquí, ¿cómo eran los tipos de diseños? Unifactoriales. Ahora, ¿cómo vamos a ser factoriales? Es decir, más de una variable independiente o más de un factor. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar. Cada factor, además, puede tener 2 o más valores y cada tratamiento o condición experimental. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Combinar. Y aquí podemos estudiar 2 tipos de efectos. El efecto principal y el efecto de interacción. ¿Qué es el efecto principal? La influencia por separado de cada una de las variables independientes. ¿Cuál es el efecto interacción? El efecto de combinado de las variables independientes, de las dos, sobre la dependiente. ¿Sí? O sea, primero sería el principal, que es cojo variable 1, variable tal, y veo el efecto por separado. Voy al efecto de interacción y ya veo la combinación. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo sería? Una representación simbólica del diseño factorial 2×3. Ahí tenemos que tenemos 2 variables independientes, ¿vale? O factores. Una estaría formada por 2 categorías, A sub 1 y A sub 2, y otra estaría formada por 3 categorías, B sub 1, B sub 2, B sub 3. Ahí lo que hago es combinar. Es la combinación de A sub 1 por B sub 1, A sub 1 por B sub 2, A sub 1 por B sub 3, y así tendría. Entonces, ahí que estoy viendo la interacción del efecto de la variable independiente sobre la dependiente en función
del valor de la variable independiente con la que se esté actuando. ¿De acuerdo? Se parece a la tabla de colores. Y luego la representación de gráfica de esto es muy sencilla. Si las rectas son paralelas, ¿va a haber interacción? Nunca. No se tocan. ¿Vale? En este caso, ¿alguna interacción va a haber? Aunque tengamos aquí, estos nunca se van a tocar. En cambio aquí, ¿qué ocurre? Que sí hay un momento en el que se juntan. Por tanto, ahí sí hay interacción. Las rectas nunca pueden ser, su representación gráfica nunca puede ser paralelas. Rectas paralelas. ¿Vale? Más cosas. ¿Cómo puedo clasificar los diseños de la clasificación de diseños factoriales? Intergrupo, intragrupo o bien mixto. Intergrupo, que cada grupo de participantes, ¿por qué va a pasar? Por una condición diferente, intergrupos. Cuando es intra, como solo tengo un grupo, todos los participantes pasan por todas las condiciones. Cuando es mixto, combino ambas. Algunos participantes pasan por todas y otros solamente por algunas. Ahí tenemos que tener en cuenta que una variable independiente se aplica con estrategia intergrupos, entonces ahí tendré tantos grupos como niveles tenga esa variable independiente y otra variable independiente se aplica con estrategia intragrupo, es decir, que todos los miembros de esos grupos van a pasar por todas las condiciones. Y ahí tendré que aplicar la técnica de contrabalanceo que nos ha. Yo tengo una duda respecto a lo que has explicado ahora de las gráficas, porque en realidad, si tú tienes dos variables que cuando una aumenta, la otra aumenta... Sí, pero en este caso, no, una aumenta y la otra aumenta, pero son paralelas, nunca se van a encontrar. Claro, pero... No hay un punto de encuentro. En rectas paralelas nunca hay por definición. Entre variables independientes. No. Vale. Y la idea, o sea, no está bien ni una ni otra. Simplemente No es error. Simplemente hay interacciones, no hay interacción. ¿Vale? Y hasta aquí este tema. Repasamos con los ejercicios que están, pero lo vamos viendo, ¿os parece? Venga, vamos a contestar en casa también. ¿Qué requisitos son necesarios para que se pueda dar una relación de causalidad entre qué? Entre la variable independiente y la variable dependiente. ¿Cuáles son esos requisitos? Venga, pensemos. Es decir, que ahí siempre, ¿qué variable es correlación? Eso es, también. ¿Qué variable es la que tiene que ir antes? La independiente, para ver el efecto que hace. Perfecto. Y en casa dice correlación. Aquí decía que existiera como covariación entre esas variables, porque si no existe covariación entre las variables, ¿qué vamos a hacer? Que van a establecer una relación de casualidad si no tiene nada que ver una con la otra. ¿Vale? Muy bien, nos falta un aspecto. ¿Qué tengo que controlar siempre? ¿Qué tengo que eliminar, mejor dicho? Las variables extrañas. Claro. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Eso es. Ahí lo tenéis. Más. ¿Qué finalidad tiene la medida pretratamiento? Pretratamiento. Medida pretratamiento. De control. Claro. ¿Por qué? ¿Qué vamos a...? ¿Pero de control sobre qué? ¿Qué quieres garantizar? La equivalencia entre grupos. Claro. Y así de esa forma la variable dependiente, ¿vale? El efecto que se produzca sobre ella, pues no tengo la tranquilidad de que no está afectando otro tipo de variable. Perfecto. Si hay sospecha, ¿vale? Que no aseguro, pues ahí, por ejemplo, podemos tener una muestra que sea pequeña. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esto. Muy bien. Más cosas. ¿Cuándo utilizamos la aleatorización en un diseño de bloques? Para asegurarnos de que existe esa equivalencia entre grupos. Es decir, que lo que buscamos que es asignación de los participantes. ¿Qué tipo de variables, al asignarnos aleatoriamente, estamos realmente teniendo en cuenta sin controlar, pero que pueden ser aleatorios? La variable de bloqueo. Claro, la técnica de bloqueo tengo que identificar la variable. Si identifico esa variable, tendré que establecer los bloques, porque me puede afectar esa variable. ¿De acuerdo? Entonces,
cuando se asignan claramente los participantes a cada bloque a las condiciones, a una condición o a otra. Cuando ya lo estamos, cuando se utiliza la aleatorización en ese momento, cuando yo tengo los bloques y los asigno a qué, tratamiento A, tratamiento B. ¿Recordáis? Sí. ¿Previa puede ser aleatorio? No. Previo tengo una muestra que puede ser aleatoria o no. ¿Qué hago ahí? Mido la variable pretratamiento. ¿Y con eso qué hago? Ah, venga, lo que antes hemos hablado de los niveles. Establezco los niveles de esa variable. Ya tengo los bloques. Y de esos bloques sí que asigno aleatoriamente a cada experimento. Y también, También. claro, si yo tengo también repartidas a las personas dentro de los bloques, luego también en la división de los grupos también se asigna aleatoriamente. Yo tengo los bloques. Lo de los bloques no es aleatorio. No, Los bloques está determinado por los resultados de una prueba medida sobre la variable que crees que te puede afectar. claro, pero me refiero si, por ejemplo, tienes 3 bloques Tienes 3 bloques. de 3 niveles de inglés, como el ejemplo que vimos Por ahora. ejemplo. Pero luego dentro de cada nivel tienes que hacer 3 grupos. No, no haces 3 grupos. Tienes 3 bloques. ¿Cuántos tratamientos tienes? 5. Vale. Le pasarán Vale. las pruebas Entonces que tienes que salen. ver el Siempre tamaño está de ese. siendo- Claro, la prueba está pasada, la medición de esa variable está hecha y tú, esos bloques es en función del resultado de esa variable. Ahora, ¿cómo pasas de ahí a aquí, garantizando a cada tratamiento, cada uno de esos 5 tratamientos que hemos dicho? Vale. Coges el tamaño de ese bloque y lo divides entre 5 en este caso. Y repartes esos individuos de manera aleatoria entre qué? Para que tú tengas el inglés que has puesto, en los 5 grupos experimentales tienes nivel bajo, nivel medio, nivel alto. ¿Sí lo entendemos? Pero no tienen que ser 3, es que antes te he puesto un ejemplo de 3. Y a lo mejor he confundido, por eso ahora me he ido a 1 a 5. Sí que tienes 3 bloques, pero puede ser 5 grupos experimentales. Entonces, esos individuos de cada grupo, perdón, de cada bloque, los asigno aleatoriamente a cada grupo experimental. Cuando es intergrupo. No, si ya tienes un grupo. Pero si, por ejemplo, aplicas el mismo tratamiento Claro. a cada Pero ahí a lo cada que- bloque, sería intragrupos, Claro, aunque sea... eso está en función de cómo lo hagas, el enfoque que hagas. ¿Vale? Seguimos. Otra. Vamos a ir viendo. Explique qué entiende por efecto de orden o error progresivo que hemos dicho que era y qué técnica de control utilizamos para controlar. ¿Qué hemos dicho que era el residuo, el efecto residuo? ¿En qué tipo de diseño se produce el efecto residuo? ¿En los intergrupos o en los intragrupos? En casa. ¿Eh? Intra, ¿por qué? Porque lo que haces es varios tratamientos a los mismos sujetos. Entonces, como es algo residual, es que cuando pasamos del tratamiento A al B hay un efecto residual. Del B al C es un efecto, hay un efecto residual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Uno que era el efecto y luego, ¿qué era el otro aspecto que nos puede influir? En varios tratamientos sobre las mismas personas. Aprendizaje. No, eso ya tal, pero ¿el qué? Sí, el aprendizaje en cuanto a qué, pero lo hemos llamado de otra manera. El arrastre. El arrastre es el que hemos dicho, ese arrastre hemos dicho, eso es una variable. Ahora, es la contaminadora. Y ahora, otra que puede ser, ¿para qué calculábamos tantos subgrupos? ¿Qué afectaba también cuando a un individuo le aplicas varios tratamientos? El orden. Muy bien, el orden de los tratamientos. Entonces, ahí lo que tengo que hacer, ¿cómo lo voy a y cómo controlaba todo esto? ¿Con qué tipo de técnica? ¿Con AD? ¿Contra? ¿Sí? ¿Qué hacíamos? 1, 2, A, B, C, C, B, A. ¿Veis? ¿Sí? ¿En casa vamos bien? Os veo ahí que no... ¿Sí? Tengo muy poco feedback desde casa. Sí, lo que compensa. Genial, gracias. Ahí lo tenemos. Más. ¿Qué inconveniente tiene la técnica de contrabalanceo intrasujeto?
Lo que acabamos de ver, ¿no? Hay una parte de esto y otra, por ejemplo, como es, o sea, si tú tienes... No nos interesa. Ahí. Lo que tenemos que ver claramente que es que lo que hacemos es, primero, en uno, si tú tienes varios grupos, serían grupos, ahí lo que haces es repartes. El tiempo de aplicación de esos tratamientos es mucho más corto. ¿Por qué? Porque al otro hay que esperar, no puedes hacerlo paralelamente. O sea, tú en varios grupos, ¿qué hacen? Grupo experimental 1 le mandas un tratamiento, 2 le mandas otro y se hacen a la par, o sea, al mismo tiempo. Pero cuando a los mismos individuos tienes que hacerles el A, luego el B, luego el C, ¿qué va a tardar? Va a tardar mucho más en el tiempo, ¿vale? Entonces, ahí realmente lo que sí se puede producir un efecto progresivo, que es el que hemos visto anteriormente, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver. Tenemos que, yo os digo lo que os leo como la frase larga y me tenéis que decir el término al que corresponde, ¿de acuerdo? Empezamos. Medida de la variable dependiente antes del tratamiento. Muy bien, medida pretratamiento. Otra, más de 2 condiciones experimentales. Más de 2 condiciones experimentales. A ver en casa. Muy bien, sin miedo. Diseño multigrupo. Es que estamos, no solo estamos. Yo también. Ah, sí. Sí. Como unifactorial o factorial. Sí. Es que yo creo que he leído unifactorial y he dicho. 3. Medida de la variable dependiente. Buenas noches. Medida de la variable dependiente después del tratamiento. Post-tratamiento, era fácil. Muy bien, gracias en casa. A cada participante se le aplica un tratamiento diferente. Muy bien. Una sola variable independiente. No. Una sola variable independiente es unifactorial. ¿Sí? Ahí lo tenéis. ¿Vale? Perdón, ahí tenéis lo que hemos hecho. Ahora, vamos a leer el siguiente ejemplo, que está basado en una investigación de Garrido-Bestad, Rosselló, Munar y Ketties. 2 de las habilidades clave del conductor a la hora de maniobrar ante eventos inesperados o situaciones novedosas son la coordinación psicomotora no automatizada y el control supervisor que ejerce la atención ejecutiva sobre la cognición y sobre la acción. Garrido y Bestad, basándose en el hecho anterior, pretenden contrastar hasta qué punto se ven afectadas cada una de estas variables por las tasas de alcoholemia 0,3 y 0,5 gramos por litro. Niveles ambos legalmente permitidos en nuestro país para los conductores de vehículos utilitarios con más de 2 años de experiencia. Para ello, realizan un estudio con una muestra de 64 voluntarios de ambos sexos que se asignaron aleatoriamente a 2 grupos. Cada uno de estos grupos, tras haber ingerido la dosis de alcohol que le correspondía, realizó una tarea de coordinación psicomotriz y otra de control atencional. Los resultados indican que la coordinación psicomotora no se ve afectada directamente, aunque sí se altera de forma significativa la capacidad de control atencional supervisor. ¿Bien? Entonces, ¿qué tipo de diseño hemos utilizado ahí? Intergrupo. ¿Qué más? ¿Y por qué es unifactorial? Solo se mide o sea, lo que tú manejas es la tasa de alcohol. Manejas, lo tienes en tu mano. No es nunca el que nos dé 2 categorías de la variable, que ahí es donde puede venir el error, 0,3 y 0,5, ¿no? ¿Ponía? Sí. Entonces, esas son categorías de la variable independiente, no son variables independientes. Sí, que es lo mismo. Es la misma variable, pero tiene 2 categorías, 2 posibles respuestas, ¿vale? Bien.
¿Y qué más? Multivariado. ¿Por qué? De dos grupos, ¿cómo? ¿Cómo son los grupos? Aleatorios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ¿cómo hemos asignado los individuos de la muestra a cada uno de los grupos? ¿Cómo se ha asignado? Aleatoriamente. ¿Vale? Y hemos visto cuántas. ¿Cuáles son? La coordinación psicomotriz y la atención. Genial. ¿Vale? Muy bien en casa. Pero la pregunta es la independiente, ¿no? Bueno, yo es que he hecho muchas preguntas. Ah, vale. Me ha dicho qué tipo de diseño, al decir el tipo de diseño hemos ido, ya veréis si ahora son estas preguntas. ¿Vale? No es otra cosa. ¿Cuál es la variable o variables independientes? Lo hemos dicho. Una sola variable independiente, tasa de alcoholemia, con dos posibles respuestas. ¿Vale? Luego, la siguiente que es, perdón, esa es, ahí, perdón, sí. ¿Cuántos se me ha adelantado? ¿Ves cómo me ha adelantado? Siguiente, pero es que son las preguntas típicas cuando haces ese. Ayer en el otro grupo, que no llegué ni a las preguntas, empecé, teniendo esto, ¿cuál variable dependiente? ¿Cuánto nos da la y dije, venga, vamos a por las preguntas, ya me he adelantado como siempre, ¿vale? Entonces, las muestras han sido seleccionadas mediante ¿qué tipo de muestreo? Las muestras han sido seleccionadas, los individuos han sido seleccionados aleatorios. ¿Os acordáis de los tipos de muestreo? Teníamos como dos grandes bloques de tipo de muestreo. Los aleatorios o probabilísticos y los no aleatorios o no probabilísticos. ¿Aquí qué tenemos? Aleatorio. ¿Es aleatorio? Bueno, tienen que tener carnet de conducir y 2 años de experiencia, ¿no? ¿Y cómo participan? Nos han dicho que son. ¿Qué nos dice al principio? Voluntarios. Voluntarios. Si son voluntarios, ¿han sido elegidos aleatoriamente? No. Esto tenéis que tener cuidado. ¿Vale? Porque son voluntarios. Cuando dicen, ¿quieres participar en un estudio? Esos participantes no son aleatorios. Luego los asignaremos aleatoriamente, pero de partida la muestra no es aleatoria. ¿Vale? Sí que tienen que cumplir una serie de condiciones. Tienen que tener 2 años de carne mínimo, tal, no sé qué. Pero, por ejemplo, ¿podría afectar la edad? Pues yo pienso que sí. Yo creo que eso cuando le den. Yo, por ejemplo, una variable extraña que a mí me haría sospechar, ¿por qué? Porque esa capacidad atencional, ya no con alcohol, sin alcohol nos disminuye con la edad, o sea, que esto es clave, o sea, no somos. ¿Por qué se retira el carnet de conducir? Porque tu reacción ante imprevistos, los reflejos no los tenemos. Ahora, según vamos cumpliendo años, vamos perdiendo cualidades. Esas cualidades, una es la de los reflejos. La capacidad de atención, pues también nos cuesta más mantener la capacidad de atención. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Seguras? Sí. No se os olvide, si son voluntarios, el tipo de muestreo no es real. ¿Vale? Y ahora, ¿qué asignación se ha utilizado para la asignación? Ahí cómo ha sido la técnica, si lo adelanto también, pero si no puedo. ¿Cómo se ha asignado a los grupos? Esa asignación, ¿cómo ha sido en este caso? Esta vez sí es aleatorio. ¿Vale? Muy bien. No, pero a ver, no te preocupes, o sea, que es lo típico de pensar que la muestra es aleatoria, pero ¿sabéis por qué lo pensáis? Muy bien ahora, ¿ves? Esa segunda parte sí que es aleatoria. ¿Por qué? Porque la primera parte te quedas con lo de aleatorio. Cuando nos está contando habla de voluntarios, como se dice, están trabajando no sé dónde. ¿Sí? Entonces no te quedas con ese tema. Luego vas y ya te fijas. Es que la asignación a los grupos es aleatoria. ¿Con qué te quedas? Con aleatorio. Primera pregunta. Tener cuidado en el examen. Eso sí que tenéis que tener cuidado en el examen. Por eso hacemos este tipo de ejercicios, porque sí que os pueden poner, esto puede ser una pregunta de examen, te ponen, no sé cuántas respuestas, pero te ponen un pequeño experimento y de ahí tienes que responder a varias preguntas. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué es muy importante? Y lo que os digo, subrayar en el examen, dejarlo pintado, no puedo entender, ¿vale? Pero sí, subrayar. Voluntarios, ras. Aleatorios, ras. Ya lo tengo. Fijo la atención.
¿Qué es lo que piden ese tipo de pruebas? Porque tendemos todos a hacer una lectura diagonal. Cuando haces una lectura diagonal, pierdes detalle del contenido. ¿Qué te fuerza el subrayar? A mantener la atención, a centrar la atención en esos datos que son importantes. ¿Vale? ¿Sí? Ya os digo que todo esto ha sido aprendizaje en mi vida, porque a mí se me da fatal los exámenes hipotéticos. Alguna vez en estadística sí que saqué yo la mejor nota y el profesor estaba sorprendido. Y le dije, vale, parece, dice, a mí se me daba muy mal. Entonces, siempre, bueno, pues, es verdad que se me daba muy bien la estadística, pero además la parte numérica, la parte numérica la tomaba entera. Con exámenes, pues de 5 horas, como decía, una pasada, porque te ponían una cantidad de datos que echabas ahí y se sabe. Y eso es una barbaridad. Entonces, el tipo test, que eran 40, 50 preguntas, o sea, te hacía como una pesadilla contestar tantas preguntas. Ahí pues debió redactar un tipo de preguntas que la mayoría de las compañeras que sacaban muy buenas notas fallaron. Y yo no. Y yo dije, claro, esto está en la redacción. En función de cómo redactes, yo debo tener un tipo de lectura, bueno, son hipótesis que, bueno, cuando yo, lo pasa. Pero me llamó la atención que yo era, y a Gusán me llamó la atención por eso, porque dijo, Elvira falla más en esto, y esta vez es la que ha adivinado. Es que ya traté prácticamente todos. Yo creo que todos. Muchas, hace tantos años ya, no me acuerdo, muchísimos. Y me sorprendió por eso y dije, pues sí, tiene que estar en la forma de redactar. O sea, hay algo en mi forma de leer que no estoy pillando. Entonces lo que hice fue, pues al final siempre como enseñaba a los alumnos, empecé a enseñar a los alumnos cuando eran compañeros míos. Yo empecé dando clase cuando era alumna de cuarto de carrera, era becaria del departamento y me iba los sábados a dar clase de problemas de estadística, a la facultad, en la punta. Y ahí le decía, no, me tienes así. Y empecé, esto, fijaos en esto. Y he ido depurando un poco la técnica, no son 4 ideas, pero sé que es un efecto. ¿Vale? Seguimos. Después de este cuéntame. O sea, como veis, siempre me ha gustado la clase, aunque fueran los sábados. ¿Qué? Se nota. Sí, disfruto. Es que si no, después de mi día de venirme a estas cosas, no me interesa. ¿Qué indica? Y sobre todo, si pongo un granito de arena, pues eso es una ayuda. Es lo que gusta. ¿Qué indican los resultados del estudio? ¿Qué indican? ¿Qué nos indican estos resultados? ¿Qué conclusión hemos sacado del estudio? Una variable sí que se ve afectada, pero la otra variable no se ve afectada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, pues es esto, que la variable, la coordinación psicomotora no se ve afectada, pero sí que se afecta directamente la capacidad de control atencional normal. ¿Vale? ¿Cómo afecta el alcohol en las pruebas? Claro, pero no en las pruebas. Tienes que tener en cuenta, concretar, que no son pruebas, sino las pruebas son... ¿Qué es la prueba? Mira, me viene muy bien que hayas dicho esto. ¿La prueba es a la que afecta? No, la prueba es el instrumento que mide el resultado. Gracias, porque así le pasó esto. La prueba no es lo que cambia, la prueba es el instrumento que yo utilizo para medir el control atencional y para medir esa coordinación psicomotora. ¿Lo veis? Genial, mil gracias. Lo que sí que afecta es la variable de capacidad de control atencional. Esa sí que se ve afectada por el grado de alcoholemia que hemos indicado. ¿Lo veis, no? Muy bien, gracias. Más. Ya está, ya hemos acabado. Ahora sí que acabamos el tema. ¿Bien hasta aquí? Nos vamos al tema 5 y comenzamos. Por lo menos, ¿cómo vamos de tiempo? Si tenemos 20, bueno, que acabamos el 25 para respirar. ¿Sí? Yo ya que estamos aquí. Sí, bueno, yo siempre intento parar 5 minutos antes porque cierra. Ya está que se quede todo, no respetando por mí que a mí 5 minutos más o menos, para vosotros sí, porque 5, pero bueno. Vamos por el siguiente tema. Con ánimo. Tema 5. Os digo lo mismo. Mira qué optimista soy que me mando el tema 6, porque voy a correr. Vamos con el tema 5. Venga, que este al principio está muy fácil.
¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a ver lo que se llaman los diseños experimentales de caso único. Para eso vamos a ver, por eso digo que la primera parte son los antecedentes históricos que vamos a ir analizando de este tipo de estudios. Y solamente vamos a pasar, vamos a ir corriendo en eso. No corriendo porque yo corra, sino porque no vamos a profundizar. Os voy a dar información que luego los que hagáis en esta primera parte, los que hagáis historia de la psicología, ¿os habéis matriculado en historia de la psicología? No, ¿sí? Vale, pues aquí me aguantarás también. Pero es el segundo cuatrimestre. Es el segundo cuatrimestre. Ah, pero ya está matriculado. A lo mejor hay otra opción de Sí, que puedes en febrero puedes matricular. Sí, esa soy yo también la... Yo me matriculé. Esa es muy fácil, ¿no? Esa es historia. O sea, ir viendo cómo se empiezan a hacer estos... Lo que hoy voy a decir, fulano hacía esto, mengano hacía otro, se ve más bien. ¿Vale? Sí. Vale. Distinguiremos también los patrones de cambio de nivel y tendencia, que solo aprenderemos lo que es. También analizaremos, interpretaremos de manera visual la efectividad de un tratamiento. Diferenciaremos los diseños de reversión y de no reversión. Y conoceremos también las distintas modalidades que podemos encontrar en los diseños de caso único. Y luego veremos también cuál es el diseño más adecuado para función del problema que estemos planteando en nuestro estudio. Y esta es la concreción de los distintos puntos que hemos comentado en cuanto a los objetivos, ¿vale? Y también de todo el control, por ejemplo, que tenemos aquí de las amenazas tanto de validez interna y de validez externa. Por eso, si os animo de cara al próximo día, porque esto no nos dará tiempo de llegar tanto, pero sí que os animo que para la semana que viene os repaséis muy bien los 4 temas, ¿vale? En casa también, ¿vale? Compromiso. La próxima semana nos repasamos muy bien los 4 temas. Ahora me dará tiempo a ver un poco. Pero este poco ya veis que es muy sencillo y lo vais a aprender rápido. ¿Qué vemos? Empezamos. Un objetivo común que hay es que de los diseños, tanto intergrupos como intragrupos, es el estudio de grupos participantes. No, lo que nos interesa no es el promedio del grupo, sino en sí, el estudio en sí del grupo. Entonces, en los diseños intergrupos una vez que hemos garantizado esa equivalencia, esa homogeneidad entre los grupos, ¿no? Lo que vamos a ver es si existen diferencias en la introducción de la variable independiente sobre la dependiente. Y en los intragrupos vamos a comparar esos resultados obtenidos que están asociados a la aplicación de distintos niveles de esa variable independiente, pero como ese intragrupo, solo tengo un grupo, a los mismos participantes, como estamos viendo. Esto es como un repaso. Desde la investigación con diseños de caso único, el enfoque es el que se denomina ibiográfico, que significa que el investigador pone el énfasis, la atención en las respuestas de cada uno de los individuos. Para ello, no es en un momento puntual, sino que lo hace a lo largo del tiempo. Por eso, por ejemplo, una de las características que tiene que tener ese tipo de muestra con la que trabajemos, ¿cómo va a ser? El tamaño. Tendrá que ser una muestra grande, porque cuanto más dure un estudio o sea, una investigación en el tiempo, ¿qué suele pasar? Que se nos van perdiendo participantes. Por un motivo, por otro, hay participantes que fallecen. No me voy a poner más dramático, pero otros pues que se cansan de participar, surgen situaciones en la vida que no pueden seguir participando, etc. Estos diseños de caso único también se denominan diseños de replicación intrasujetos o diseños que N que hemos dicho que era, N es el tamaño de la muestra con la que vamos a trabajar, que es N1, series temporales, etc. Es un poco esa identificación, ¿vale? Característica principal, que es el registro sucesivo, pero de caso único. Por eso el N es igual a 1. O un grupo pequeño durante y en algunos casos también antes, durante y tras la retirada del tratamiento, pues siempre bajo unas condiciones que estén muy, muy controlables. De nuevo, en estos diseños de caso único no utilizamos datos promedios, porque como hemos dicho, no nos interesa la medición a nivel promedio, nos interesa el tipo de respuesta, realizar el tipo de respuesta que da cada individuo. Y luego son utilizados tanto en la investigación básica como aplicada a cualquier otro ámbito de caso. Y aquí es ese paseo, ¿no?, que hacemos vinculado un poco a esa historia, ¿no?, de la psicología, o en cuanto a los orígenes del estudio de la conducta humana. Sabéis que a título individual.
El estudio de la conducta humana no parte realmente de los humanos, parte realmente de los animales. Y no parte por motivo de psicólogos, parte por iniciativa de los fisiólogos. Todos hemos oído hablar de Pavlov, el perro de Pavlov, la campana, la salivación, todo eso. Pavlov era fisiólogo, no era psicólogo, ¿vale? Entonces lo que hacía era, pues empezó a estudiar algo a nivel fisiológico y lo que se centró luego es cómo el animal aprendía, ¿no? Uno determinado. En el condicionamiento clásico lo que se hace es el aprendizaje de la asociación entre dos estímulos. Un estímulo que inicialmente no elicita ninguna respuesta con uno que sí elicita la respuesta. La respuesta incondicionada es elicitada por el estímulo incondicionado. Si tú asocias un estímulo neutro a un estímulo incondicionado, al final el estímulo neutro se transforma en estímulo condicionado y la respuesta que elicita es respuesta condicionada, que es similar a la respuesta incondicionada, nunca igual. ¿Cuánto será más parecida? Cuanto mayor el número sea de asociaciones. Es el puro condicionamiento clásico, es el paradigma del condicionamiento clásico básico, ¿vale? Fechner, en la obra de elementos de psicofísica, ahí lo que descubre o establece es el método psicofísico para medir la sensación. ¿La sensación se puede medir directamente? No tenemos como un termómetro para medir la sensación. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Lo caracteriza por la medición repetida de respuestas que un individuo da ante el mismo estímulo. ¿Qué tipo de respuesta se da ante un mismo estímulo? Y luego está, por ejemplo, Ebbinghaus, que fijaos que es de finales del siglo XIX, pues hoy todavía perdura una de sus aportaciones.